hablaremos de las tres demencias más comunes: el Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia vascular. Empezamos. El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la primera causa de demencia en la población. Actualmente existen en España alrededor de 600.000 personas con esta enfermedad y debido al envejecimiento progresivo se estima que en 2050 podría llegar al millón de casos afectados. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por el depósito normal de proteína amiloide y proteína tau en el cerebro. Los síntomas más habituales son deterioro cognitivo, desorientación temporoespacial, dificultad para expresarse y dificultad para realizar actividades de la vida cotidiana. Ejemplos claros y sencillos para que entiendas mejor cuáles pueden ser algunos de los síntomas más claros de padecer Alzheimer. Olvido de frases cotidianas del día a día. Olvido de nombres de familiares y conocidos. Olvido de su ruta habitual de paseo. Perderse yendo a tiendas, comercios habituales, incluso en la vuelta al propio domicilio. Dificultad para reconocer objetos y personas en imágenes. Apatía, irritación y malestar. No podemos determinar que una persona tiene Alzheimer solo porque un día se haya desorientado o porque muestre irritación, apatía o malestar. De lo contrario, la aparición de estos síntomas de forma repetida y de forma conjunta puede ser un indicio claro de que la persona sufre Alzheimer. En estos casos debemos acudir al médico para que sea el profesional sanitario quien realice las pruebas pertinentes e identifique si la persona tiene o no Alzheimer. Si bien la aparición de Alzheimer no tiene una causa clara, estos son factores que están relacionados con la aparición de la enfermedad. La hipertensión arterial, la depresión, el sedentarismo, el tabaquismo, la inactividad cognitiva, la diabetes, la hipoacusia o el aislamiento social. Por ello es muy importante evitar todos estos factores. El Alzheimer tiene varias fases. La primera, la fase preclínica. Es el empeoramiento del rendimiento cognitivo, pero que no se refleja en las pruebas de test. Después, la fase prodrómica. Los problemas de memoria ya sí son medibles, pero no tiene repercusión en la vida diaria. Y finalmente, la fase de demencia, donde el deterioro cognitivo progresivo sí repercute en la autonomía de la persona. La demencia por cuerpos de Lewy es la segunda causa más frecuente de demencia degenerativa, después de la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por el depósito cerebral anómalo de la proteína alfa-sinucleína, que forma unas estructuras llamadas cuerpos de Lewy. Además, estos cuerpos de Lewy no son exclusivos de esta enfermedad, sino que también se pueden encontrar en la enfermedad de Parkinson. Las personas que presentan esta demencia tienen fallos de memoria, desorientación espacial, episodios de confusión, incluso alucinaciones visuales, lentitud de movimientos o rigidez y alteraciones del sueño, acompañadas de gritos o movimientos. La demencia vascular puede ocurrir como consecuencia de un infarto o hemorragia cerebral o como consecuencia de la repetición de pequeños infartos cerebrales, que al acumularse van deteriorando progresivamente el tejido cerebral y las conexiones entre las neuronas. Los síntomas son muy variables dependiendo de la localización del daño. Los más comunes son la dificultad en mantener la atención, planificar, problemas de memoria, desorientación, incluso irritabilidad y conductas de agresividad. Es importante saber que este tipo de demencia no es tan progresiva como el Alzheimer, por ejemplo, sino que empeora de forma brusca. ¿Cómo cuidar a una persona con demencia? Si eres cuidador de una persona con demencia, ten en cuenta los siguientes consejos. Permite siempre que la persona mantenga el control de su vida tanto como le sea posible. Por ejemplo, permite que la persona participe en la elección de cosas cotidianas, por ejemplo, la ropa que va a ponerse. Haz también que colabore en otras actividades, como puede ser la cocina. Si tiene una demencia muy avanzada, evita que coja cuchillos u objetos punzantes, pero puede ayudarte en otras tareas que sean más simples y que no conlleven riesgo. Deja que se tome el tiempo para hacer todas las actividades de la vida diaria. Nunca debemos meterle prisa, nunca debemos apresurar a la persona. Esa persona tiene que llevar su propio ritmo y tenemos que respetarlo. Mantén en la casa fotografías, objetos familiares para esa persona, cosas que aprecie, para que así ella se sienta más segura. Trata de que los paseos sean al aire libre y que además sea por zonas que conozca y que sean interactivos. ¿A qué nos referimos con esto de que sean interactivos? Cuando paseemos con esta persona, es muy recomendable tratar de hacer que esta persona reconozca y nos vaya explicando referencias de las zonas por donde vamos paseando. Es decir, que en esta casa vivía esta persona, que en este comercio trabajaba esta otra persona e incluso que al girar la calle, la semana pasada había una obra.
Este tipo de aspectos son muy importantes para favorecer que la persona siga recordando aspectos cotidianos de su vida. Fomenta las conversaciones en las que ambos participéis el mayor tiempo posible. En estas conversaciones, evita sacar temas que creas que puedan incomodar a la persona. Más allá de conversaciones, trata de promover que la persona realice otras actividades que tengan que ver con sus gustos. Estamos hablando de juegos, como pueden ser pasatiempos, crucigramas, juegos de mesa sencillos, como puedan ser juegos de cartas, el parchís, el dominó. Estamos hablando también de colorear, de hacer cálculos básicos, de plantar y trasplantar, incluso de ver álbumes de fotos. También podemos hablar de leer el periódico, leer libros, escuchar música. A la hora de elegir el juego debemos siempre respetar su preferencia. Además, no haremos los juegos por la persona, sino que ayudaremos a la persona a realizar de forma totalmente autónoma, en la medida de lo posible, esos juegos. Y nosotros deberemos ayudarle de forma puntual cuando sea necesario. Ten en cuenta que el nivel de los juegos debe estar adaptado a sus capacidades. Si elegimos un juego que le puede resultar muy difícil, esta persona se puede frustrar. De hecho, si la persona no consigue terminar la actividad o el juego, es mejor ayudarle a terminarlo y restarle importancia a ese asunto. Estas actividades deben hacerse de una forma relajada, de una forma tranquila, y la duración va a depender del nivel de exigencia. En muchas ocasiones vamos a encontrarnos que estas actividades no pueden durar más de una hora. Otra actividad muy interesante para hacer con las personas con demencia es tratar de recordar en qué día y en qué año nos encontramos. La orientación temporal es muy importante. Existen, de hecho, productos de apoyo que pueden facilitar el día a día, como por ejemplo relojes o calendarios digitales con números grandes. Si la persona todavía tiene cierta autonomía, podemos dejar posits en electrodomésticos o en objetos que esa persona tenga que utilizar en su día a día para facilitar que siga las instrucciones, como por ejemplo poner una lavadora o encender el microondas. Con el avance de la enfermedad, la destreza manual se deteriora. Por tanto, puede llegar un punto en el que sea recomendable sustituir los cubiertos de metal por cubiertos de plástico. En caso de que esta persona esté sufriendo alteración, tranquilízala, háblale siempre de forma calmada, escucha las preocupaciones, las frustraciones que esta persona tenga. Si la persona está enfadada o siente miedo, intenta mostrarle que la comprendes. Hablamos de la importancia de realizar actividades con una persona con demencia de forma continuada, para mantenerla entretenida, para promover su autonomía. Pero no debemos olvidarnos de que también es importante mantener su espacio personal y dejar que haya también huecos, espacios para el silencio y para la tranquilidad. En el cuidado de personas con demencia es muy importante saber abordar las situaciones en las cuales estas personas se sienten totalmente desorientadas y no conocen a las personas de su entorno. Si esta persona no te conoce, no le digas ¿y no te acuerdas?, sino que es mejor que le recuerdes quién eres e incluso dándole pistas previamente. Si esta persona no se acuerda de quién eres, no pasa nada, recuérdaselo, pero no le digas nunca ¿no te acuerdas? Si estás teniendo problemas de comunicación con la persona, intenta distraerla con alguna actividad, con algún libro de fotografías que le sean familiares. Si como familiar o como cuidador crees que existe el riesgo de que esta persona se pierda a la hora de salir de casa, recuerda que existen multitud de dispositivos a día de hoy en el mercado que permiten geolocalizar a la persona a través, por ejemplo, de un reloj conectado a una aplicación. Y finalmente, un consejo esencial a la hora de cuidar personas con demencia. Nunca hables de ellos con otra persona en su propia presencia. No importa que la enfermedad se encuentre avanzada. En muchos casos se van a enterar y van a sentirse como una carga. Hablar de ellos en su propia presencia y sin contar con ellos en la conversación va a hacerles sentir como una carga. Si necesitas hablar de la persona con otro familiar o con otro cuidador, retírate a otra sala y comenta todo lo que sea necesario, pero siempre sin su presencia.